Hola, hoy vengo a conversar de algo que había estado pensando mucho en esta semana, que es algo que siento que recién noto, de lo que recién me doy cuenta. Es irónico porque hay algunas cosas que yo ya sabía sobre mí, pero no sé por qué nunca consideré esto. No recuerdo muchas situaciones cuando era niña en donde no se me pidiera justificar o explicar de más constantemente el por qué hacía algo o el por qué pensaba algo, el por qué me gustaban ciertas cosas, el por qué no me gustaban ciertas cosas, el por qué quería hacer tal actividad, el por qué no quería hacer tal actividad. No recuerdo muchas ocasiones en donde no me haya tocado tener que armar un discurso para justificar por qué tal cosa y que potencialmente después de dar mi justificación haya un sermón o un reclamo en consecuencia de ello. Y tengo la teoría ahorita de que esa es una de las razones por las cuales desde joven aprendí a expresarme, como que aprendí a comunicarme, a encontrar las palabras adecuadas para poder conversar en ciertas situaciones, a ponerle nombre de cierta forma a mis emociones también, a expresar mis sentimientos y todo. Eso me llevó a aprender a explicar, a persuadir, a justificar y demás, ¿no? Pero aquello que recién noto es el que muy en el fondo creo que todo eso, haber vivido todo eso, haber crecido en torno a eso, muy en el fondo me generó una especie de necesidad por comprensión, como de que busco que la gente me comprenda y yo no tener que estarme comiendo la cabeza tratando de encontrar las palabras adecuadas constantemente o tener que estar sobreexplicando constantemente, sino que simplemente me entiendan, me comprendan, sin que eso termine mal. El que si me expreso de cierta forma o hago ciertas cosas sean suficientes y no tener que estarme justificando constantemente por qué tal cosa, por qué no tal cosa y demás, ¿no? Y no me refiero tanto al buscar constante como validación o aprobación de otros, porque si no, no puedo existir, o porque si no, pues no puedo yo tampoco ver por mí misma mi valor como persona y demás, sino más bien es algo que creo justamente nace porque cuando no creciste así, siendo comprendido, siendo entendido, sin tener que hacer mucho, y la gente constantemente se ponía en tu contra o buscaba formas de hacer que las cosas se tergiversaran. Cuando has pasado por muchas experiencias así, todo, creo que es relativamente normal que la consecuencia de eso sea que te empieces a cuestionar si de verdad eres una persona fácil de entender o fácil de querer, si eres alguien con quien es fácil estar, si eres alguien que merece amor, que merece esa comprensión, que merece ese espacio para simplemente ser sin tener que estar justificando constantemente su existencia. Y a ratos me encuentro a mí misma inconscientemente buscando eso de otros, viendo que las situaciones no tengan algo o algún detalle que pueda generar malentendidos nuevamente. Me quedo sobrepensando las cosas por miedo a que tal vez se me haya salido decir algo que se puede malinterpretar. Y leo a las personas, analizo a las personas por si estoy haciendo algo que tal vez pueda llegarlos a incomodar, que tal vez pueda llegar a causarles malestar. Es como que estoy inconscientemente buscando que las situaciones no se malentiendan, que no salgan mal. Yo sé que a nadie le gusta y es súper incómodo el malestar que ocasionan situaciones que salen mal o situaciones que simplemente pues generan malestar y todo, ¿no? Yo entiendo que es normal eso, ¿no? Pero me di cuenta de eso, me di cuenta de que a veces estoy en una situación y estoy más preocupada porque la gente no me malinterprete que por cómo se está dando la situación en sí. Me hizo una persona complaciente si yo
hacía que los demás estuvieran felices con las cosas que yo hacía, eso me evitaría malestar, ¿verdad? Eso evitaría situaciones incómodas, ¿verdad? Pero con el tiempo fue que me fui dando cuenta de que, claro, o sea, uno no tiene control sobre eso. En terapia me quedó más que claro que yo no tengo control sobre la percepción que los demás puedan tener de mí. Nadie tiene control sobre la percepción que los demás puedan tener sobre uno. Pero si eres una persona complaciente, probablemente entiendas eso. Sabes que tal vez en el fondo tú no puedes realmente controlar cómo los demás te miren o si los demás te malentiendan, pero te genera tanta incomodidad y tanto malestar el saber que existe la posibilidad de que eso pase por algo que hiciste o por algo que dijiste. Y si soy súper honesta, no me gusta sentirme así. No me gusta sentirme así. No me gusta tener que pensar que le debo una justificación a alguien por ser como soy, cuando no estoy siendo una mala persona. Literalmente las cosas a las que me refiero con simplemente ser y existir son cosas tan sencillas como mis gustos musicales, los hobbies que yo hago, cómo me veo, cómo me maquillo, cómo me visto, cómo mis postres favoritos, la música que amo, mis series favoritas, qué cosas quiero aprender, si quiero o no quiero cursar otra carrera en la universidad, qué negocios me gustaría poder hacer o qué ideas tengo para crear algo personal, no lo sé. Cosas tan sencillas como esas. No tengo que estarlas justificando. No son cosas que necesiten en sí un sermón o necesiten tener un discurso que las respalde. Al menos no todas. Al menos la mayoría de ellas realmente no necesitan de un discurso grande para que los demás entiendan por qué te gusta eso, por qué quieres hacer eso, por qué no te gusta eso de ahí. Algunas de ellas hablan por sí solas. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas y hablarán por sí solas. Y algunas otras simplemente son cosas que forman parte de ti, que forman parte de tus gustos particulares y que no le están haciendo daño a nadie, ni siquiera te están haciendo daño a ti. Quiero poder sentir que no tengo que estarme justificando constantemente con respecto a eso. Creo que parte también, ahora que lo hablo, creo que parte de el que constantemente te hayan hecho sobreexplicar las cosas, también te hace cuestionar a ti si quien estás siendo es la versión más adecuada para el contexto en el que estás viviendo o para la versión de ti que quieras ser a futuro. Y posiblemente te ponga a cuestionar también las cosas que dices que te gustan. Si debería o no debería de gustarte tal cosa o deberías de o no hacer tal cosa. Si deberías o no ser de tal forma. Y he notado todo eso en estos días por alguna razón. He tenido esta sobrepensadera con respecto a ese tema y me di cuenta de que nunca tuve mucho espacio para poder simplemente ser mientras iba creciendo. Por el lado bueno, supongo, esto no me convirtió en una persona que le hiciera lo mismo a los demás. Al menos me convertí en una persona que prefirió entender antes que simplemente señalar o antes que simplemente juzgar. Y no sé, o sea, es todo un nudo que tengo en la cabeza con respecto a ese tema, la verdad. Aunque yo no crea esto al 100%, espero poderlo creer en algún punto. Aceptar que la gente te puede malentender te hace libre de cierta forma. Porque claro, siempre están las personas que te van a decir que no te debería de importar la percepción que los demás tengan sobre ti. Y me incluyo. No debería de importarte lo que los demás piensen o no piensen acerca de ti, especialmente si lo que están pensando acerca de ti son cosas erradas y tú sabes que son cosas erradas. Pero cuando las personas que tienen una percepción tergiversada sobre ti son personas que tú considerabas cercanas o personas a las que les tienes un cierto cariño en específico y todo, ¿qué se hace? O sea, es como de que, ok, no me puede simplemente no importar lo que esta persona piense,
Y ahí es donde se vuelve un poco más difícil, porque ¿qué pasa cuando son personas que pensabas que realmente eran tus amigos y terminan inclinándose por ese lado de simplemente dejar las cosas malentendidas y no hacer nada más? Cuando son tus familiares y que la razón sea porque a la final a ellos simplemente no les parece, pero tú crees que explicándoles constantemente que esto y esto y esto y esto, en algún momento lo van a entender y tal vez simplemente nunca lo vayan a entender, pero ¿cómo aceptas que no lo van a entender? Se vuelve más difícil, definitivamente se vuelve más difícil, ¿no? No es tan sencillo como si fuese, por ejemplo, tal vez un comentario súper espontáneo o arbitrario de una persona desconocida que no debería de tener tanto peso, pero cuando pasa con personas que son cercanas, puede ser muy doloroso. Entonces todo este rollo de haber crecido teniendo que sobreexplicar las cosas, si bien es algo que ahora que soy consciente de ello, puedo empezar a trabajar o hacer algo con respecto a eso. Al menos desde mi percepción, creo que no se suele hablar mucho sobre eso, la verdad. Creo que no se suele mencionar mucho el hecho de que a veces no es tanto el tema de que tú estés haciendo bien las cosas, sino de que siempre va a haber gente que lo único que va a querer es malinterpretarte, lo único que quieren es molestarte, lo único que quieren es que tú te incomodes y pienses que hay algo mal contigo, pero al final no hay nada malo contigo, sino que son personas que se esmeran por no sé, simplemente odiar o simplemente criticar o simplemente señalar y ya. No creo que sea justo que tengamos que sentir vergüenza por ser como somos, cuando lo que somos no le está haciendo daño a nadie. No es justo tener que estar sobreexplicándote solo porque al parecer los demás simplemente no son tan tolerantes a como pueden ser otras personas. Y más que nada, no es justo tampoco que mucha gente tenga que elegir reprimir partes de quienes son por simplemente no querer incomodar, por simplemente no querer causar un malestar, porque, o sea, pueden ser personas complacientes. Yo soy una persona complaciente todavía, a pesar de que lo he trabajado bastante. Pero ¿por qué a costa de tu propio bienestar? ¿Por qué a costa de quién realmente eres? En algún momento quisiera poder sentirme bien con el hecho de que habrán siempre personas a las que no les va a interesar comprenderme, a las que no les va a interesar entenderme, y yo no me tengo que estar sobreesforzando por lograr que lo hagan, porque también van a haber personas con quienes no voy a tener que exigirme tanto y van a poder aceptar y querer tal cual soy, tal como soy, con lo que tengo, con lo que quiero ser y con todo lo que estoy trabajando y demás. Últimamente también pienso mucho en el, ok, si te vas a enfocar en lo malo de las cosas, si te vas a enfocar en el peor escenario, por favor, tómate un momento para también considerar el mejor de los escenarios. Sí, va a haber mucha gente a la que no le va a interesar saber tu versión de la historia, a la que no le va a interesar saber que tú no eres el villano o villana de una historia, a la que no le va a interesar entenderte de verdad, no le va a interesar comprenderte a fondo. Pero también puede llegar gente que sí, a la que sí le va a importar, gente que sí te va a cuidar, que sí te va a querer, que sí te va a aceptar, que sí te va a respetar y que sí te va a escuchar. Entonces, veamos las dos aristas de la situación. No todo siempre tiene que terminar siendo el peor escenario posible, ¿verdad? Si te quedaste a escucharme hasta aquí, muchas gracias. Y si quieres compartir algo, puedes hacerlo. Espero que estés descansando bien, que estés tomando suficiente agua. Por favor, cuídate. Y espero que en otro video podamos conversar otra vez.